Buenas noches, mi nombre es Julián Esteban Murillo Triana, soy estudiante de agronomía, cuarto semestre del CEA de Facatativá. Eh, con respecto a estas preguntas orientadoras, les voy a dar la respuesta con los temas con las lecturas que, que leí del entorno de conocimiento. Eh, Empezamos con la primera, ¿qué es el proyecto de investigación? La investigación es la primera fase de un diseño de proyecto de investigación donde se garantiza la viabilidad y funcionamiento de la guía eh, que se genera el diseño del proyecto llamado proyecto o anteproyecto. También se encuentra la investigación de campo o trabajo empírico. La segunda pregunta, ¿qué es el planteamiento de problema? Eh, es una situación relacionada puesta bajo estudio por el investigador. La problemática se encarga de identificar dicho problema de un primer momento, sustituido de la misma. La tercera pregunta, que es la justificación, es la identificación del problema donde surgen preguntas a responder con el investigador, donde se argumenta eh, por qué puede ser el, digamos, la justificación que va a ser. La cuarta pregunta, ¿qué es la pregunta de investigación? Es, es la guía de lo que se va a investigar. Es una guía para encontrar una hipótesis de trabajo cuantitativo. Es la pregunta de investigación. Se toma en cuenta las categorías y las unidades de observar. La quinta pregunta es ¿cómo se clasifican estas preguntas? Se clasifican en cuantitativos y cualitativos. Cuantitativas se clasifican de carácter y cifras para explicar lo que se observa en una fórmula. Y cuantitativos es brindar la descripción completa con criterios de orden y no cuentan con un valor numérico asignado. ¿Y cómo se formula? Se toman en cuenta las categorías, unidades de observación, de ser narraciones necesarias, perdón, con límites especiales y temporales. Eh, eh, la investigación puede cubrirse de la pregunta de la investigación o ya sea como tal el tema asignado. La séptima pregunta, ¿qué es una hipótesis de investigación? Es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación sujeta a comprobación empírica, o sea, una suposición versátil. La hipótesis consiste en superar conocida la verdad o explicación que se busca la hipótesis sea utilizada en trabajar donde se busca comprobar lo que se está planteando en el problema de investigación, ya sea enfocada cuantitativa o cualitativa. La octava pregunta es, ¿qué son los objetivos de investigación? Eh, la pregunta de investigación o hipótesis de trabajo dependiendo de las características de investigación cuantitativa o cualitativa, respectivamente, indicando lo que se pretende alcanzar en la investigación. Se formulan con objetivos, se requiere tener en cuenta cuál es el tema, la referencia a las preguntas de investigación o la hipótesis que se espera. Eh, Se pretende facilitar la redacción de los objetivos a trabajar en la investigación, qué es lo que se busca, dónde se pretende llegar, cuáles son todas estas, eh, lo que el investigador espera obtener de la investigación que está realizando. La novena pregunta es ¿cómo se clasifican? Eh, Se clasifican en generales,
y en particulares. Los generales se requiere plantear un objetivo específico, diseñar o modificar eh, los trabajos informáticos. Y el particular es enumerar la tecnología, la información al servirle de enseñanza como tal del proyecto de investigación. Y la décima pregunta es ¿cómo se redacta? Se espera informar o aclarar el conocimiento del verbo como tal, ya sea infinito. Bueno, ahí ya respondimos las preguntas orientadoras con respecto a lo que fueron los materiales de apoyo. Bueno, en la guía decía que teníamos que realizar las mismas 10 preguntas, pero con nuestras propias palabras y lo que entendimos. Y bueno, entonces voy con la primera pregunta. Pues digamos, yo lo hice en esta pregunta, hice las dos. Lo que es el proyecto de investigación y la segunda, que es el planteamiento del problema. Y lo que yo saqué en conclusión es que es un procedimiento donde se recopila información para así encontrar un buen planteamiento de problema. La tercera pregunta, que es la justificación, donde se exponen las reacciones por cuales se realiza una investigación o un proyecto. La cuarta pregunta, que es la pregunta de investigación. Bueno, la cuarta son fases metodológicas donde el investigador lleva a cabo la pregunta. Se realiza de manera precisa y clara, que sean las preguntas, o sea, que sean preguntas cerradas o sean preguntas abiertas como tal. La quinta pregunta, ¿cómo se clasifican? Pues ya había dicho anteriormente que se clasifican cuantitativos y cualitativos. Eh, unas que ya sea por números o estadísticas y la otra que ya sea por eh, definiciones como sean, eh, digamos que tienen una dicha eh, conclusión, que tenga una diferencia a todas. Y la sexta pregunta, ¿cómo se formula? Dándole la debida importancia al investigador, hecha donde se formulan preguntas y objetivos. La séptima pregunta, que es una hipótesis de investigación, es dicha suposición que se encuentra a partir de la recopilación de datos que sirven para incluir, eh, para incluir o darle respuesta a un investigador con una argumentación clara y concisa. La octava pregunta, ¿qué son los objetivos de investigación? Es el fin, es el fin de, es el fin o una meta que se pretende aclarar en un proyecto de estudio o de trabajo de investigación. La novena pregunta, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en generales, haciendo todo a nivel educativo o general. En el curso de generalidades, de orientación al trabajo, de cómo, para qué sirve, los objetivos que tiene esta investigación a realizar y cómo se redacta. Y pues se redacta de forma clara y concisa para que el investigador no tenga problemas para poder terminar la investigación. Y bueno, como ya es la última pregunta que respecto a la guía, dice que tenemos que responder esa pregunta al final, que es la formulación del problema. Y pues sacando con mis conclusiones, es un planteamiento de problema donde se encuentra una descripción conocida de un problema que debe abordarse a una condición que debe ser mejor o mejorarse,
como tal para tener como un cuerpo del problema, un para qué, saber cuáles son las preguntas que yo voy a realizar, cómo las voy a formular, cuál va a ser mi justificación, para qué las voy a realizar y pues cómo las voy a clasificar, depende del orden, si las voy a realizar cuantitativos, cualitativos, depende de la pregunta, depende de lo que yo quiero realizar. Y bueno, esta sería mi presentación. Eh, Muchas gracias por su atención. Espero les haya sido muy claro en lo que les expuse. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche.